Hola querida comunidad de YouTube. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más extraordinarias de ingenio humano y preparación para la supervivencia cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará reflexionando sobre el poder de la previsión y la importancia de no subestimar a quienes piensan más allá del presente inmediato. ¿Habéis experimentado alguna vez esa frustración de tener una visión sobre el futuro, mientras todos a vuestro alrededor la consideran una paranoia innecesaria? ¿Habéis sentido la soledad de ser los únicos que veis las señales de peligro que otros ignoran completamente? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre visionario que construyó algo que todos consideraron completamente innecesario, enfrentando las burlas de toda su comunidad hasta que la realidad demostró que su preparación había sido no solo inteligente, sino literalmente salvadora de vidas. Esta es una historia real que ocurrió en las montañas de Cantabria, España, donde la naturaleza puede volverse despiadada sin previo aviso y donde la diferencia entre la vida y la muerte puede depender de decisiones tomadas mucho antes de que llegue la crisis. Nuestro protagonista desafió todas las normas sociales sobre preparación razonable con un proyecto tan ambicioso como controvertido, que se convertiría en el refugio más seguro de toda la región cuando llegó la tormenta del siglo. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de previsión y supervivencia, no olvidéis darle like a este vídeo si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me encanta conocer a nuestra maravillosa audiencia internacional. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario donde descubriremos cómo la preparación que otros llamaron obsesión se convirtió en la salvación de toda una comunidad. Párrafo 1. Aurelio Martínez. Sánchez había vivido toda su vida en el pequeño pueblo de Camaleño, ubicado en el corazón de los picos de Europa en Cantabria, donde las condiciones climáticas extremas y el aislamiento geográfico habían enseñado durante generaciones a sus habitantes la importancia vital de la autosuficiencia y la preparación para emergencias que podían aislar completamente la comunidad durante semanas enteras cuando las tormentas invernales bloqueaban carreteras y cortaban comunicaciones con el mundo exterior. A sus 58 años, Aurelio era conocido en toda la comarca como el preparacionista obsesivo, un apodo que había ganado no por paranoia, sino por su dedicación extraordinaria a desarrollar sistemas de supervivencia que pudieran proteger a su familia y comunidad durante crisis que la mayoría de residentes preferían no contemplar, confiando en que los servicios de emergencia siempre estarían disponibles cuando fueran necesarios. Su propiedad, heredada de su abuelo montañero, consistía en 8 hectáreas de terreno montañoso, donde había establecido durante décadas sistemas integrados de supervivencia que incluían reservas masivas de alimentos y agua, generadores de energía independientes, sistemas de comunicación de emergencia, instalaciones médicas básicas que podrían sostener a múltiples familias durante crisis prolongadas que superaran la capacidad de respuesta de autoridades externas. Era marzo de 2018 cuando Aurelio comenzó a desarrollar su proyecto más ambicioso y controvertido: la construcción de un refugio subterráneo completamente oculto que pudiera albergar hasta 30 personas durante periodos extendidos de aislamiento total, equipado con sistemas de soporte vital que funcionarían independientemente de cualquier infraestructura externa durante meses si fuera necesario. Durante años de estudio meticuloso de patrones climáticos históricos y reportes de emergencias regionales, Aurelio había identificado una vulnerabilidad crítica en la preparación comunitaria. Mientras que la mayoría de familias mantenían provisiones para unos pocos días de interrupción de servicios, ninguna estaba preparada para eventos catastróficos que podrían aislar la región durante semanas o incluso meses, situaciones que habían ocurrido históricamente,
pero que la generación actual tendía a considerar imposibles en la era moderna de comunicaciones avanzadas y servicios de emergencia profesionales. Sus investigaciones habían revelado que durante el siglo anterior, la región había experimentado al menos 5 eventos climáticos que habían aislado completamente pueblos montañosos durante periodos de 3-8 semanas, causando muertes evitables y sufrimiento extremo que podrían haber sido prevenidos mediante preparación adecuada que la mayoría de comunidades simplemente no consideraban necesaria o práctica. La visión específica de Aurelio para su refugio oculto se basaba en principios de arquitectura de supervivencia, que había estudiado intensivamente durante años de investigación sobre instalaciones militares, búnkeres históricos y refugios civiles que habían demostrado efectividad durante emergencias reales en otras partes del mundo donde comunidades habían enfrentado crisis similares de aislamiento prolongado. Su diseño conceptual incluía un sistema de cámaras subterráneas interconectadas excavadas en la roca sólida de la montaña, con entradas múltiples completamente camufladas que serían invisibles para observadores casuales, pero que proporcionarían acceso seguro durante condiciones de emergencia, cuando el refugio podría representar la diferencia entre supervivencia y tragedia para familias atrapadas por circunstancias que superaran su capacidad individual de resistencia. El refugio incluiría sistemas de purificación de aire y agua, almacenamiento masivo de alimentos no perecederos, instalaciones médicas equipadas para tratar lesiones y enfermedades comunes, sistemas de comunicación que funcionarían cuando infraestructura convencional fallara, y espacios habitacionales diseñados para mantener salud mental y social durante periodos prolongados de confinamiento que podrían durar semanas o meses, dependiendo de la severidad de la crisis que requiriera su uso. Cuando Aurelio compartió esta visión con su esposa Esperanza y la comunidad local durante una reunión municipal sobre preparación para emergencias, se encontró con reacciones que variaban desde preocupación benevolente sobre obsesión paranoica, hasta burlas abiertas sobre lo que percibían como el proyecto más ridículo y innecesario que habían escuchado de un hombre que ya tenía reputación de tomar la preparación para emergencias a extremos que la mayoría consideraba irracionales y potencialmente dañinos para la tranquilidad comunitaria. Esperanza expresó temores específicos sobre el costo financiero masivo que el proyecto requeriría, estimado en más de 180 euros, y sobre la posibilidad de que construir instalaciones tan elaboradas de supervivencia podría reflejar o incluso fomentar una mentalidad de miedo y desconfianza que podría ser psicológicamente dañina para su familia y su comunidad. El alcalde municipal, Ricardo Fernández, expresó preocupaciones oficiales sobre posibles violaciones de códigos de construcción, impacto ambiental de excavaciones masivas y la posibilidad de que el proyecto pudiera establecer precedentes problemáticos que alentaran otros proyectos paranoides que podrían alterar el carácter tradicional de una comunidad que valoraba tranquilidad y confianza mutua más que preparación obsesiva para eventos catastróficos improbables. Aurelio, le dijo Ricardo frente a más de 40 residentes durante la reunión municipal, entendemos tu preocupación por estar preparados, pero construir un búnker como si fuéramos zona de guerra no es razonable ni necesario en nuestra comunidad pacífica. Sin embargo, Aurelio, armado con décadas de experiencia en supervivencia montañesa y una comprensión profunda de vulnerabilidades comunitarias que otros preferían ignorar, decidió proceder con su proyecto, convencido de que la combinación de investigación histórica sólida, preparación técnica meticulosa e implementación cuidadosa produciría una instalación que, aunque esperaba nunca tener que usarla, proporcionaría seguridad invaluable si crisis imprevistas superaran las capacidades de respuesta convencionales que su comunidad consideraba suficientes para cualquier emergencia concebible. Párrafo 2. La fase de planificación y diseño arquitectónico se extendió durante 8 meses intensivos, desde abril hasta noviembre de 2018, durante los cuales Aurelio transformó su estudio personal en un centro de ingeniería de supervivencia, donde desarrolló planos detallados, calculó especificaciones estructurales
y diseñó sistemas integrados de soporte vital que aprovecharían al máximo las características geológicas únicas de su propiedad montañosa, mientras asegurando que la construcción pudiera ser completada discretamente sin atraer atención no deseada de autoridades que podrían intentar detener el proyecto o de vecinos cuya oposición podría complicar significativamente la implementación de modificaciones tan extensas al paisaje local. Aurelio había determinado que el refugio principal consistiría en 5 cámaras interconectadas excavadas directamente en la roca caliza sólida, que formaba la estructura geológica fundamental de su propiedad, proporcionando estabilidad estructural natural, que eliminaría la necesidad de sistemas de soporte artificiales costosos, mientras creando espacios que serían virtualmente indestructibles bajo cualquier condición climática concebible que pudiera afectar la región durante los próximos siglos. Sus cálculos mostraron que las cámaras podrían acomodar confortablemente hasta 30 personas durante períodos extendidos, con cada persona disponiendo de aproximadamente 4 metros cuadrados de espacio personal, más acceso a áreas comunes diseñadas para actividades sociales, ejercicio y mantenimiento de salud mental durante confinamiento prolongado que podría durar desde semanas hasta meses, dependiendo de la naturaleza de la crisis que requiriera uso del refugio. El diseño estructural que Aurelio desarrolló era revolucionario en su integración de técnicas de construcción tradicional con tecnología moderna de supervivencia que crearía un ambiente subterráneo completamente autosuficiente capaz de sostener vida humana independientemente de cualquier infraestructura externa. Los sistemas de ventilación utilizarían principios de convección natural complementados por filtros avanzados que eliminarían contaminantes químicos, biológicos y radiológicos del aire exterior, mientras que sistemas redundantes de purificación de agua procesarían tanto agua subterránea natural como agua reciclada para proporcionar suministro ilimitado de agua potable limpia durante operación prolongada. Las instalaciones eléctricas incluirían generadores diésel principales respaldados por sistemas solares y eólicos que funcionarían silenciosamente para evitar detección, mientras que baterías masivas proporcionarían energía durante períodos cuando generadores externos no pudieran operar debido a condiciones climáticas severas o necesidad de mantener ocultamiento completo del refugio durante situaciones que requirieran sigilo absoluto para seguridad de los ocupantes. Los sistemas de almacenamiento de alimentos incluirían técnicas avanzadas de preservación que mantendrían nutritivo valor y palatabilidad durante años de almacenamiento, mientras que instalaciones de cultivo hidropónico proporcionarían alimentos frescos durante ocupación prolongada que podría requerir autosuficiencia nutricional completa. La planificación de sistemas médicos y de comunicación requirió consulta con profesionales especializados que Aurelio contactó discretamente, presentando su proyecto como una instalación de investigación en supervivencia, más que un refugio familiar que podría generar preguntas complicadas sobre motivaciones y legalidad de construcción, tan elaboradas sin permisos oficiales que habrían requerido revelación pública de detalles que él prefería mantener confidenciales. Dr. Elena Ruiz, médico jubilado especializado en medicina de emergencia, proporcionó asesoramiento sobre equipos y suministros médicos que podrían tratar condiciones de salud comunes y lesiones que podrían ocurrir durante confinamiento prolongado, mientras que ingeniero en comunicaciones Miguel Torres diseñó sistemas de radio que funcionarían cuando infraestructura convencional fallara, permitiendo contacto con autoridades externas y coordinación de eventual evacuación cuando condiciones de emergencia se resolvieran. Estos sistemas profesionales elevaron significativamente el costo del proyecto, pero Aurelio consideraba que capacidades médicas y de comunicación eran absolutamente esenciales para operación segura del refugio durante crisis reales que podrían involucrar lesiones, enfermedades o necesidad de coordinar rescate con servicios de emergencia que finalmente respondieran a la crisis que había requerido uso del refugio inicialmente. La logística de adquisición de materiales especializados se convirtió en una operación compleja que requirió compras distribuidas entre múltiples proveedores en diferentes regiones para evitar atraer atención hacia la escala del proyecto.
ya que pedidos masivos de equipos de supervivencia, materiales de construcción subterránea y suministros médicos concentrados en una sola ubicación podrían generar curiosidad no deseada de autoridades o competidores comerciales, que podrían investigar las intenciones detrás de compras tan inusuales. Aurelio estableció múltiples empresas ficticias registradas en diferentes provincias, cada una realizando compras parciales que individualmente parecían razonables para proyectos de construcción o preparación básica, pero que colectivamente proporcionarían todos los materiales necesarios para construcción completa del refugio, según las especificaciones avanzadas que había desarrollado durante meses de planificación meticulosa. El costo total de materiales y equipos especializados ascendió a aproximadamente 240 euros, significativamente más que su estimación inicial debido a la sofisticación de sistemas que había decidido incluir, después de consultar con especialistas que le habían convencido de que instalaciones inadecuadas podrían fallar durante crisis reales, cuando la vida de múltiples familias podría depender del funcionamiento perfecto de cada componente del refugio durante periodos prolongados de operación bajo estrés extremo. Párrafo 3. La construcción del refugio subterráneo comenzó durante la primera semana de diciembre de 2018, cuando las condiciones invernales proporcionaban cobertura natural para actividades de excavación que producían ruidos significativos, ya que los sonidos de maquinaria pesada podían ser atribuidos a actividades normales de mantenimiento invernal y preparación de leña que caracterizaban este periodo del año en comunidades montañosas donde el trabajo ruidoso era común y generalmente ignorado por vecinos que estaban acostumbrados a ruidos ocasionales relacionados con preparación estacional. Aurelio había contratado discretamente una empresa de excavación especializada en Santander, presentando el proyecto como construcción de bodega de vinos subterránea para explicar la necesidad de espacios amplios excavados en roca sólida sin revelar el verdadero propósito de las cámaras que estaba creando. El proceso de excavación requería técnicas especializadas de voladura controlada que fragmentaran la roca caliza sin causar daño estructural a construcciones circundantes o crear vibraciones que alertaran a vecinos sobre la escala masiva del proyecto que se estaba realizando prácticamente bajo sus pies, sin su conocimiento o comprensión de lo que realmente estaba siendo construido en la propiedad de Aurelio. Las 5 cámaras principales fueron excavadas en secuencia durante un periodo de 3 meses, cada una requiriendo aproximadamente 2 semanas de trabajo intensivo, que incluía no solo excavación inicial, sino también instalación de sistemas de drenaje que prevendrían acumulación de agua subterránea, aplicación de sellos impermeables que protegerían el interior de humedad durante décadas de uso potencial e instalación de conductos para sistemas eléctricos, de ventilación y de comunicación que tenían que ser integrados perfectamente en la estructura de roca para proporcionar funcionalidad completa sin comprometer integridad estructural o crear vulnerabilidades que podrían fallar durante uso prolongado bajo condiciones de estrés que podrían desarrollarse durante emergencias reales. Cada cámara medía aproximadamente 6 metros por 8 metros con alturas de 3 metros. Proporcionando espacios habitacionales que serían confortables para uso prolongado, mientras manteniendo eficiencia estructural que maximizara capacidad, utilizando el mínimo volumen de excavación requerida para acomodar las funciones específicas que cada cámara proporcionaría durante operación del refugio, como instalación integrada de supervivencia. La instalación de sistemas de soporte vital presentaba desafíos técnicos complejos que requerían coordinación precisa entre múltiples especialistas trabajando simultáneamente en espacios confinados donde cada sistema tenía que funcionar perfectamente, mientras interfiriendo mínimamente con otros sistemas que compartían el mismo espacio físico limitado. Los sistemas de ventilación requerían ductos que siguieran rutas complejas a través de roca sólida para alcanzar aberturas de superficie completamente camufladas que proporcionarían intercambio de aire sin revelar la existencia del refugio a observadores superficiales.
mientras que sistemas eléctricos tenían que proporcionar energía confiable a todos los equipos esenciales utilizando cables que fueran completamente invisibles desde el exterior y que pudieran operar durante años sin mantenimiento que requiriera acceso desde fuera del refugio. La instalación de sistemas de agua requería conexiones a fuentes subterráneas naturales complementadas por sistemas de almacenamiento y purificación que funcionarían automáticamente para proporcionar agua limpia durante operación prolongada, mientras que sistemas de eliminación de desechos tenían que procesar todo waste humano y orgánico, de manera que no creara problemas de salud o detección que podrían comprometer seguridad de los ocupantes del refugio. Durante los 6 meses que requirió instalación completa de todos los sistemas especializados, las reacciones del vecindario se intensificaron cuando residentes locales comenzaron a notar actividad constructiva significativa en la propiedad de Aurelio, que obviamente superaba cualquier proyecto de mejoramiento doméstico normal, especialmente cuando comenzaron a observar entregas de equipos especializados, que claramente no eran materiales de construcción convencionales, sino componentes técnicos sofisticados que sugerían algún tipo de instalación industrial o científica que no correspondía con el uso residencial tradicional de la propiedad. Carmen López, la vecina más cercana, visitó a Esperanza para expresar preocupaciones de la comunidad sobre la naturaleza del proyecto, que obviamente estaba consumiendo cantidades masivas de recursos y tiempo, y para preguntar directamente si Aurelio estaba construyendo algún tipo de instalación que podría afectar la tranquilidad o seguridad del vecindario, que había sido caracterizado durante generaciones por actividad residencial pacífica, más que por proyectos de construcción industrial que podrían alterar fundamentalmente el carácter de su comunidad rural tradicional. «Esperanza», le preguntó Carmen con obvious preocupación. «¿Qué exactly está construyendo Aurelio allí? Los camiones y ruidos continúan día tras día, y obviously no es una simple renovación de casa. Algunos vecinos están comenzando a preocuparse sobre si esto va a afectar nuestro pueblo». Sin embargo, Esperanza, quien había sido finalmente convencida por su marido de apoyar el proyecto después de meses de persuasión sobre su importancia para seguridad familiar, respondió diplomatically que Aurelio estaba mejorando sistemas de autosuficiencia doméstica, sin revelar detalles específicos que podrían generar controversia adicional o interferencia oficial que podría detener el proyecto antes de completion. Párrafo 4. La finalización del refugio subterráneo coincidió con el otoño de 2019, cuando Aurelio completó no solo la construcción física de las instalaciones, sino también el abastecimiento completo con provisiones, equipos y suministros que transformarían las cámaras excavadas en un ecosistema de supervivencia completamente funcional capaz de sostener 30 personas durante un mínimo de 6 meses de aislamiento total. El proceso de abastecimiento había requerido adquisición y almacenamiento cuidadoso de más de 12 toneladas de alimentos no perecederos, 3.000 litros de agua purificada como reserva de emergencia, equipos médicos suficientes para establecer una clínica básica, bibliotecas extensas de materiales educativos y de entretenimiento que mantendrían salud mental durante confinamiento prolongado, y herramientas especializadas que permitirían mantenimiento y reparación de todos los sistemas durante operación prolongada sin acceso a recursos externos. Cada ítem había sido seleccionado meticulosamente basándose en criterios que incluían durabilidad durante almacenamiento prolongado, utilidad múltiple que maximizara eficiencia de espacio limitado y capacidad para contribuir a supervivencia y confort de los ocupantes durante condiciones de estrés extremo que podrían desarrollarse durante crisis reales que requirieran uso del refugio durante períodos extendidos. El sistema de entrada al refugio que Aurelio había diseñado era una obra maestra de camuflaje que incluía 3 accesos separados, cada uno completamente invisible para observadores casuales, pero accesible rápidamente para personas que conocieran las ubicaciones exactas y los procedimientos de acceso que habían sido diseñados para proporcionar seguridad máxima mientras permitiendo entrada rápida durante situaciones de emergencia, cuando tiempo podría ser crítico para supervivencia de personas que buscaran refugio durante crisis que se desarrollaran rápidamente.
La entrada principal estaba oculta bajo una estructura artificial que parecía ser simplemente una acumulación natural de rocas y vegetación, pero que en realidad contenía una puerta de acero blindado que proporcionaría acceso a un túnel que descendía gradualmente hacia las cámaras principales ubicadas 12 metros bajo tierra, donde estarían completamente protegidas de condiciones climáticas extremas, radiación o cualquier otro hazard ambiental que pudiera desarrollarse durante crisis que afectaran la superficie. Las entradas secundarias estaban camufladas como características naturales del paisaje que serían completamente ignoradas por observadores que no supieran exactamente qué buscar, pero que proporcionarían rutas de escape alternativas si la entrada principal fuera comprometida durante situaciones de emergencia que requirieran evacuación rápida o acceso seguro, cuando condiciones exteriores podrían ser peligrosas para movimiento en superficie. La primera prueba comprensiva del refugio fue realizada durante un weekend de noviembre, cuando Aurelio invitó discretamente a 6 familias vecinas seleccionadas para participar en lo que presentó como un ejercicio educativo de preparación para emergencias. Sin revelar completamente la sofisticación de las instalaciones que había construido o la escala de crisis para las cuales el refugio había sido diseñado. Los participantes, que incluían Ricardo Fernández, el alcalde, y don Miguel Santos, el párroco local, esperaban un simple tour de instalaciones básicas de supervivencia, pero quedaron asombrados al descubrir un complejo subterráneo que rivalizaba con instalaciones militares profesionales en términos de sofisticación técnica y capacidad operativa que superaba dramáticamente cualquier cosa que hubieran imaginado que un citizen individual pudiera construir utilizando recursos privados y planificación personal. Aurelio, declaró Ricardo después de completar el tour de las instalaciones. Esto es absolutamente extraordinario. No tenía idea de que habías construido algo tan sofisticado y completo. Esto no es simplemente preparación para emergencias. Es una instalación de supervivencia de nivel profesional que podría sostener a toda nuestra comunidad durante crisis mayor. Durante la demostración de sistemas operativos, los visitantes pudieron experimentar personalmente la funcionalidad de sistemas de soporte vital que incluían purificación de aire y agua, generación de energía, comunicaciones, instalations médicas y almacenamiento de provisiones que confirmaron que el refugio podría realmente funcionar como comunidad autosuficiente durante periodos prolongados de aislamiento, que podrían resultar de eventos catastróficos que superaran capacidades de respuesta de servicios de emergencia convencionales. Dr. Elena Ruiz, quien había proporcionado asesoramiento médico durante el diseño, condujo tours de las instalaciones médicas que incluían equipos de diagnóstico, suministros farmacéuticos y espacios de tratamiento que podrían manejar emergency médicas comunes durante confinamiento prolongado cuando acceso a hospitales externos podría ser imposible debido a condiciones que habían requerido uso del refugio inicialmente. Aurelio ha creado aquí una instalación que podría literalmente salvar vidas durante crisis mayor que aísle nuestra comunidad, explicó Dr. Ruiz durante su presentación. Los sistemas médicos alone son sufficiently sophisticated para tratar most emergency conditions que podrían develop durante confinement prolongado, y las provisiones médicas podrían sostener healthcare básico para nuestra entire community durante months si fuera necesario. Párrafo 5. Durante los meses siguientes a la demostración inicial, las actitudes comunitarias hacia el proyecto de Aurelio experimentaron una transformación gradual desde escepticismo y burla hacia reconocimiento reluctante de que había creado capacidades de supervivencia que podrían tener valor genuino para seguridad comunitaria durante tipos de emergencias que, aunque improbables, habían ocurrido históricamente en regiones montañosas similares y que podrían ocurrir nuevamente debido a cambio climático que estaba haciendo eventos extremos más frecuentes y severos en toda Europa.
Ricardo Fernández había comenzado consultas discretas con autoridades provinciales sobre posibilidades de integrar el refugio de Aurelio en planes oficiales de respuesta a emergencias, reconociendo que las instalaciones podrían proporcionar capacidades de evacuación que el municipio no podría construir utilizando fondos públicos, pero que podrían ser invaluables durante crisis reales que superaran capacidades de response convencionales disponibles para communities rurales aisladas. Estas discusiones habían resultado en interés oficial en establishing acuerdos formales que proporcionarían acceso municipal al refugio durante emergencias declaradas, mientras Aurelio mantendría ownership y control durante operación normal, pero recibiría support gubernamental para maintenance y improvements que enhancearían capacities del refugio para serving broader community needs durante crisis mayor. La validación oficial del valor del proyecto había coincidido con development de protocolos de training que permitirían a more residents familiarizarse con operación de refugio y proceduras de emergency evacuation que maximizarían effectiveness de las instalaciones durante crisis reales, cuando rapid coordination y efficient utilization de available resources podría determine difference entre successful survival y tragic loss de vida durante events que threatened entire community. Aurelio había comenzado conducting monthly training sessions pentru familias locales interesadas en learning basic survival skills y emergency procedures, programs que combinaban practical instruction sobre operation de survival systems con education sobre recognizing early warning signs de developing emergencies who podría require evacuation a protected facilities antes de que conditions se volvieran too dangerous for a safe movement de vulnerable populations, including elderly residents y children, que podrían need special assistance durante crisis. Situaciones que desarrollaran rapidly. Durante este periodo de growing community acceptance, Aurelio había también comenzado expanding sus capacidades a través de addition de specialized equipment que enhance refugios ability a serve como coordination center durante extended emergencies que podría affect multiple communities throughout la región montañosa. Advanced communication equipment había sido instalado que podía maintain contact con emergency services, government agencies, y other survival installations durante conditions que disabled conventional communication infrastructure, while additional medical equipment había been acquired que podía treat more serious injuries y medical conditions que might develop durante extended confinement. Con access a professional medical facilities podría be impossible, debido a external conditions que had required use de refugio initially. These enhancements had increased total investment en el proyecto a approximately $3 million, pero Aurelio considered cada additional capability as essential insurance protip scenarios que, while unlikely, podía result in tragic loss de vida, si adequate preparation no había been completed antes de crisis development que podía ocurrir con minimal advance warning en mountainous environments, donde weather conditions podían change rapidly y dramatically. Recognition the value de Aurelio's preparation había culminated cuando Regional Emergency Management Authorities invited him to participate in development the comprehensive emergency response plans pentru entire province, acknowledging que his installation represented capabilities que government agencies could not afford to replicate in multiple locations, pero que podía serve as model pentru encouraging private sector investment in community resilience, que podía complement limited public resources available pentru emergency preparedness in rural areas donde traditional emergency services podía be overwhelmed o inaccessible durante major crisis events que affected large geographic areas simultaneously. Senor Martinez has demonstrated que private initiative can create emergency capabilities to exceed what most government agencies can provide, declared Captain Rodriguez, the Regional Civil Protection Unit. His installation represents exactly el type de community resilience infrastructure que we need to encourage throughout vulnerable regions onde traditional emergency response may be inadequate durante major crisis situations que are becoming more frequent debido a climate change y other factors que increase community vulnerability
a Extended Isolation durante emergencies. Párrafo 6. El invierno de 2019-2020 había transcurrido normalmente, validando para muchos escépticos locales sus opiniones de que el elaborado refugio de Aurelio era una inversión masiva en protección contra amenazas que probablemente nunca se materializarían en una región donde los servicios de emergencia modernos y las comunicaciones avanzadas habían eliminado efectivamente los riesgos de aislamiento prolongado que habían amenazado a generaciones anteriores. Durante épocas cuando las comunidades montañesas dependían completamente de recursos locales para supervivencia durante crisis que cortaban contacto con el mundo exterior. Sin embargo, Aurelio continuó manteniendo y mejorando meticulosamente sus instalaciones, realizando inspecciones mensuales de todos los sistemas, rotando provisiones para mantener frescura y conduciendo ejercicios de práctica que aseguraran que el refugio pudiera ser activado rápidamente durante emergencias reales si las circunstancias requirieran su uso. Durante este periodo de operación Standby, había también expandido su network de contacts con especialistas en supervivencia y autoridades de emergencia que podrían proporcionar información temprana sobre developing threats que podrían afectar su región, establishing early warning systems que permitirían activación preventiva del refugio antes de que conditions se volvieran too dangerous para safe evacuation de community members que podían need protected shelter durante extended crisis periods. Durante autumn de 2020, Aurelio había comenzado a notar weather patterns que parecían increasingly erratic y severe comparados con historical norms para la región, changes que correspondían con warnings de climatologists sobre increased frequency de extreme weather events due a global climate change, que estaba affecting particularly severely mountainous regions, donde traditional weather patterns había been disrupted por warming temperatures que altered precipitation cycles y storm development, in ways que made extreme events more likely y more severe. Que previous generations había experienced. Sus connections with meteorologists y emergency management officials había begun providing warnings about potential pen through unprecedented winter storm systems que developing conditions suggested podían bring snow accumulations y wind speeds que exceeded historical records para la región, combined con extended cold periods que podía create conditions dangerous enough para require extended shelter para vulnerable populations, que lacked adequate heating or protection in traditional homes que había not been designed para extreme conditions, que were becoming more common due to changing climate conditions que made historical preparation inadequate pentru new types de threats que communities now faced. In November 2020, specific warnings began reaching Aurelio a través de sus emergency management contacts, indicating que computer models were predicting development de massive winter storm system, que podía bring unprecedented snow accumulations exceeding 2 meters depth, combined con sustained winds above 120 kilometers per hour, conditions co-authorities calculated podían cut power lines, block roads, by isolate entire mountain communities pentru periods potentially extending multiple weeks beyond capacity, de normal emergency services, provide effective relief pentru affected populations. Emergency authorities had begun preliminary evacuation planning pentru most vulnerable communities, but geographical constraints and limited evacuation capacities meant que many residents podían be forced to shelter in place. During extended storm periods, can traditional heating systems podían fail y communication infrastructure podía be completely severed, creating survival challenges que exceeded preparation capabilities de most families que had relied on conventional emergency services durante previous minor emergencies que had lasted only days rather que weeks de extended isolation. When Aurelio shared these warnings con community leaders, she presented opportunity pentru preemptive evacuation a su refugio antes de storm arrival. Reactions initially remained mixed between gratitude pentru his continued vigilance, she residual skepticism, entre those que still considered extreme weather warnings be exaggerated predictions que rarely materialized, con severity que justified major disruption a normal community life.
However, Ricardo Fernández y other community leaders had begun taking warnings more seriously after consulting con provincial emergency management officials, who confirmed que developing storm system represented unprecedented threat, що exceeded preparation capabilities de most mountain communities y que evacuation or extended sheltering might be necessary para survival during storm duration que could potentially extend several weeks beyond capacity de normal emergency response systems, provide adequate relief pentru communities que became completely isolated. The external assistance during extended severe weather periods had potential. The most dangerous emergency developments that region had faced in living memory de current residents. Párrafo 7. La tormenta del siglo llegó sin piedad durante la primera semana de diciembre de 2020, cuando un sistema meteorológico masivo descendió sobre los picos de Europa con una ferocidad que superó todas las predicciones más severas, trayendo nevadas que alcanzaron profundidades de 2,8 metros en menos de 48 horas, acompañadas por vientos sostenidos que superaron los 140 kilómetros por hora, y que transformaron el paisaje familiar en un ambiente apocalíptico donde el movimiento exterior se volvió literalmente imposible para cualquier persona que no tuviera protección inmediata contra condiciones que representaban amenaza mortal para cualquiera expuesto a los elementos durante más de unos pocos minutos. Las líneas eléctricas fueron cortadas inmediatamente por la combinación de nieve pesada y vientos extremos. Las carreteras desaparecieron bajo acumulaciones de nieve que hicieron intransitables incluso para vehículos especializados de emergencia, y las comunicaciones convencionales fallaron completamente cuando las torres de telecomunicaciones fueron derribadas o quedaron sin energía, creando aislamiento total que cortó toda conexión entre la comunidad montañosa y el mundo exterior, durante lo que pronto se hizo evidente que sería un periodo extendido de supervivencia que dependería completamente de recursos locales y preparación que había sido completada antes de que comenzara la crisis. Durante las primeras horas críticas de la tormenta, cuando se hizo obvio que las condiciones superaban cualquier evento climático en la memoria local y que la duración podría extenderse por semanas, Ricardo Fernández activó los protocolos de evacuación de emergencia que habían sido desarrollados en consulta con Aurelio, coordinando el movimiento de 127 residentes desde sus hogares hacia el refugio subterráneo que súbitamente se había transformado de Proyecto Paranoia a instalación de supervivencia absolutamente esencial para la supervivencia de toda la comunidad durante una crisis que estaba probando ser tan severa como Aurelio había advertido que podría ocurrir. La evacuación tuvo que ser realizada en múltiples oleadas utilizando vehículos todoterreno y trineos improvisados durante las ventanas brevísimas cuando los vientos disminuyeron lo suficiente para permitir movimiento exterior, con familias llevando únicamente provisiones esenciales personales mientras dependían del refugio para proporcionar todo lo demás necesario para supervivencia, durante un periodo que nadie podía predecir cuánto duraría, pero que obviamente sería medido en semanas en lugar de días. El refugio que había sido ridiculizado como innecesario durante 2 años de construcción y mantenimiento se convirtió instantáneamente en el centro de supervivencia comunitaria, proporcionando no solo protección física contra condiciones letales del exterior, sino también organización social, recursos médicos, comunicaciones con autoridades externas y estabilidad psicológica que mantuvo la cohesión comunitaria durante lo que se convirtió en 23 días de aislamiento total, cuando las condiciones exteriores permanecieron demasiado peligrosas para cualquier movimiento significativo y cuando servicios de rescate externos fueron completamente incapaces de alcanzar la comunidad debido a condiciones que habían hecho intransitables todas las rutas de acceso que normalmente conectaban la región montañosa con centros de población más grandes donde estaban basados recursos de emergencia profesionales. Durante este periodo extendido, los sistemas de soporte vital del refugio funcionaron perfectamente, proporcionando aire limpio, agua pura, energía eléctrica, calefacción adecuada, instalaciones sanitarias, capacidades médicas y comunicación con autoridades externas,
que permitió coordinación de eventual rescate cuando las condiciones finalmente mejoraron lo suficiente para permitir operaciones de evacuación asistida. La experiencia de supervivencia comunitaria en el refugio durante casi un mes de aislamiento total transformó completamente las percepciones locales sobre preparación para emergencias y validó dramáticamente cada aspecto del proyecto que Aurelio había completado a pesar de años de escepticismo y oposición de aquellos que habían considerado sus preparativos como paranoia innecesaria. Carmen López, que había sido una de las críticas más vocales del proyecto durante su construcción, se convirtió en una de las defensoras más apasionadas de la previsión de Aurelio, después de experimentar personalmente cómo sus preparativos habían literalmente salvado vidas durante condiciones que habrían resultado en múltiples muertes si la comunidad hubiera dependido únicamente de recursos domésticos individuales y servicios de emergencia externos que resultaron completamente inaccesibles. Durante la crisis, Aurelio tenía razón sobre todo, admitió Carmen durante entrevistas con medios después del rescate. Sin su refugio, muchos de nosotros habríamos muerto durante esas 3 semanas. Lo que todos considerábamos paranoia resultó ser la preparación más inteligente que cualquiera en nuestra comunidad había hecho jamás. Aurelio no solo nos salvó las vidas, nos enseñó que estar preparado no es paranoia, es responsabilidad hacia nuestras familias y nuestra comunidad. Párrafo 8. La evacuación final de la comunidad del refugio ocurrió el 28 de diciembre de 2020, cuando equipos especializados de rescate montañoso finalmente lograron abrirse camino a través de carreteras que habían permanecido intransitables durante más de 3 semanas, utilizando equipo pesado, especializado, para remover acumulaciones masivas de nieve y escombros que habían bloqueado completamente todas las rutas de acceso a la región aislada. Durante los 23 días de supervivencia subterránea, el refugio de Aurelio había demostrado capacidades operativas que superaron incluso sus especificaciones de diseño originales, sosteniendo a 127 personas en condiciones de confort y seguridad que contrastaban dramáticamente con las condiciones apocalípticas que persistían en la superficie, donde temperaturas habían descendido hasta 28 grados centígrados y donde vientos continuos habían mantenido factores de frío equivalentes a 45 grados que habrían causado hipotermia mortal en minutos para cualquiera expuesto sin protección adecuada. Los registros médicos mantenidos por Dr. Elena Ruiz durante el periodo de refugio documentaron que ninguno de los ocupantes había experimentado problemas de salud serios relacionados con las condiciones de confinamiento y que varios residentes ancianos que tenían condiciones médicas preexistentes habían recibido mejor atención médica en el refugio que la que normalmente tenían acceso en sus hogares, debido a los equipos médicos avanzados y monitoreo constante que las instalaciones proporcionaban. Los datos operativos recopilados durante el uso extendido del refugio confirmaron que todos los sistemas de soporte vital habían funcionado dentro de parámetros normales durante todo el periodo de ocupación, con reservas de provisiones, agua, energía y suministros médicos suficientes para haber sostenido la población refugiada durante un periodo adicional de al menos 2 meses si las condiciones exteriores no hubieran mejorado cuando lo hicieron. Los sistemas de comunicación habían mantenido contacto regular con autoridades de emergencia provinciales y nacionales, proporcionando actualizaciones sobre el estado de los refugiados y coordinando planes de evacuación que se activaron tan pronto como las condiciones meteorológicas permitieron operaciones de rescate seguras. Esta comunicación continua había sido crítica no solo para coordinar eventual rescate, sino también para prevenir pánico entre familias externas que habrían estado desesperadamente preocupadas sobre el destino de sus seres queridos en la comunidad aislada si no hubieran recibido confirmación regular de que todos estaban seguros y siendo bien atendidos durante la crisis extendida. La cobertura mediática nacional e internacional de la supervivencia milagrosa de toda una comunidad durante condiciones climáticas extremas sin precedentes transformó a Aurelio desde figura local controvertida hacia héroe nacional, reconocido por su previsión extraordinaria y preparación meticulosa,
que había prevenido lo que podría haber sido una tragedia masiva que habría resultado en múltiples muertes durante condiciones que superaron todas las capacidades de respuesta a emergencias convencionales disponibles en la región. Programas de televisión, artículos de periódicos y documentales internacionales presentaron la historia como ejemplo de cómo preparación individual responsable podía crear capacidades de supervivencia comunitaria que salvaran vidas durante crisis que superaran infraestructura de emergencia oficial, inspirando interés global en approaches de preparación que combinaran iniciativa privada con planificación comunitaria para crear resilience contra eventos extremos que estaban volviéndose más frecuentes, debido a cambio climático que hacía inadecuada preparación tradicional basada en experiencias históricas que ya no reflejaban accurately las amenazas que communities podían enfrentar en un mundo donde weather extremo estaba volviéndose norma más que excepción. Reconocimiento oficial del valor salvador de vidas del proyecto de Aurelio culminó cuando recibió condecoración nacional por servicio cívico excepcional desde el Ministerio del Interior, honor que reconocía no solo el éxito técnico de sus instalaciones durante crisis real, sino también su contribution al desarrollo de New Paradigms through Community Emergency Preparedness, que combinase private initiative con public safety planning para create resilience capabilities que exceed what either sector podía achieve independently. Durante ceremonia de award attended por senior government officials y emergency management professionals desde throughout Europe, Aurelio emphasized que su motivation había been siempre protection de su own family, she community rather que recognition o profit, y que true success de emergency preparedness measured in lives saved, rather que cost efficiency o conventional metrics que typically used to evaluate government programs. I never wanted to be proven right about need through this type de preparation, Aurelio stated durante acceptance speech that was broadcast nationally. I built this refuge hoping never to use it. Pero when crisis came, I was grateful that our community had protection que saved lives. Real preparedness isn't about being paranoid. It's about being responsible through people we care about by taking seriously responsibilities that come can living in places onde nature can be dangerous, and help might not always be available can we need it most. In párrafo 9. Los meses siguientes al rescate estuvieron marcados por una transformación fundamental en las actitudes comunitarias y regionales hacia la preparación para emergencias, cuando la demostración práctica del valor salvador de vidas de una preparación adecuada inspiró múltiples iniciativas similares en comunidades montañosas de toda España, que reconocieron que el cambio climático estaba creando new types de amenazas que requerían approaches de preparación más sofisticados que traditional emergency planning que había been based en historical experience que no longer accurately reflected las intensidades y duraciones de extreme weather que communities podían now expect a face durante future emergencies. Aurelio se encontró en gran demanda como consultor y educador, viajando por toda la península ibérica para compartir su knowledge y experience con government agencies, community organizations, y private individuals que wanted to learn cómo develop effective emergency preparedness capabilities que podían provide real protection durante crisis asemena Kuchaka had tested his community tan severely. Sus presentations emphasized co-effective preparedness required long-term commitment, significant investment, with willingness to take seriously amenazas que others might dismiss como unlikely, pero que rewards in terms de life protection y community security justified any costs or inconvenience associated con serious preparation pentru scenarios que hopefully would never materialize. Durante aquest periodo de expanded influence, Aurelio had begun developing standardized designs y operational protocols que podían guide construction de community emergency shelters in different geographical and climatic contexts, adapting basic principles que had proven effective in su own installation pentru different community sizes, geological conditions, and resource availability que varied significantly across regions, and similar emergency capabilities podían provide life-saving benefits during future crisis events.
Working on teams de engineers, medical professionals, she emergency management specialists, he created comprehensive manuals that documented 20 aspects de shelter design, construction, provisioning. She operation que podían enable other communities to develop similar capabilities adapted through their specific vulnerabilities, she resource constraints. Este educational materials were distributed freely in government channels, she non-profit organizations dedicated to improving community resilience, ensuring que knowledge gained in his experience podían benefit maximum number de communities, que faced similar risks, the extended isolation during extreme weather events that were becoming more frequent throughout mountainous regions de Europe. Commercial applications the principle demonstrated in Aurelio's project had begun attracting significant investment in several companies specializing in emergency preparedness she community infrastructure recognized market potential through professional-grade community shelter systems que podían provide standardized emergency capabilities through communities, institutions, she government agencies needed reliable protection through their populations during extended crisis periods. Una Feretag española, specializing in underground construction, had licensed Aurelio's designs through development de prefabricated shelter systems que podían be installed more rapidly, she cost-effectively custom installations while maintaining essential safety, she operational capabilities que had proven effective during real emergency use. However, Aurelio had insisted that any commercial applications maintain affordability she accessibility through communities con limited resources, emphasizing that life-saving capabilities should not be restricted to wealthy populations who podían afford premium emergency protection while leaving vulnerable communities without adequate preparation through crisis evenimente que affected entire regions regardless the economic status the affected populations. Research institutions throughout Europe had begun studying data collected during extended Operación de Refugio through better understanding the physiological, psychological, social factors que determine success the long-term shelter operations during extended crisis periods when large numbers of people must coexist in confined spaces under stressful conditions que challenge both individual Y-group coping mechanisms. University de Cantabria had established specialized research program dedicated to analyzing TOTE aspects de community emergency shelter operations, studying everything desde air quality management și nutrition planning, hasta psychological support systems și social organization, que maintain community cohesion during extended confinement, când normal social structures and activities are disrupted, prin emergency conditions, que require completely different approaches through maintaining human healthy well-being durante periods que may extend weeks or months beyond normal experience to most populations. Señor Martinez's installation provided unique opportunity to study extended shelter operations under real emergency conditions, explained Dr. Carmen Rodriguez, lead researcher through shelter operations study. Data collected during actual crisis use provides invaluable insights into requirements through successful community survival that cannot be duplicated in simulated exercises or theoretical analysis. His experience offers roadmap through communities worldwide that face similar vulnerabilities to extreme weather events, that are becoming more common due to climate change affecting residential areas throughout world. Párrafo 10. En diciembre de 2023, exactamente 3 años después del rescate milagroso de su comunidad, Camaleño inauguró el Centro Nacional de Investigación en Preparación Comunitaria para Emergencias Aurelio Martínez, una instalación de investigación y entrenamiento establecida mediante colaboración entre el gobierno español, la Universidad de Cantabria, organizaciones internacionales de manejo de emergencias y empresas privadas que reconocían el valor transformacional de las contribuciones de Aurelio al desarrollo de nuevos paradigmas de preparación comunitaria que habían demostrado efectividad práctica durante crisis reales que superaron todas las capacidades de respuesta a emergencias convencionales disponibles en regiones vulnerables a aislamiento extendido durante eventos climáticos extremos.